Parce, con la putera tontería, espero que todo esté funcionando. Oh, permítame decir. Parce, en estos momentos estoy en un estado completamente asocial. Pero me apetecía hacer esta tertulia solitaria. Parce, la novela en la que estoy, bueno, el ensayo barra diminuta novela en el que estoy trabajando, lo comienzo de la siguiente forma. Es importante ese fragmento para lo que quiero hablar. ¿De acuerdo? Pero ¿cuáles son tus aspiraciones en la vida? A respuesta propia, pensamiento, no sé. ¿A qué podría aspirar? Tal vez podría aspirar en cuanto a que mi pensamiento no le sea de utilidad a la sociedad. Si bien aquí ya empiezo a plasmar lo que es el tema del utilitarismo, en esta tertulia solitaria no me interesa profundizar en el tema del totalitarismo, porque es un tema bastante denso. Ay, parce, que la tontería. Pero ese concepto de que mi pensamiento no le sea de utilidad a la sociedad es curioso, parce, es curioso literalmente pensar en novelas clásicas de futuros distópicos Fahrenheit, ¿qué? Parece, me acuerdo cómo era que se llamaba, Fahrenheit, ¿qué? 4, ¿qué? Parce, se me olvidó cómo es que se llama la puta novela, Fahrenheit, ¿qué? Fahrenheit 451. Sí, sí, parce. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. O novelas como, o sea, para citar las más conocidas en cuanto a eso de futuros distópicos, Fahrenheit 451, 1984, o No tengo boca y quiero gritar, o novelas como Así habló Zaratustra, por ejemplo en el fragmento en el que les está hablando el pueblo y no le escuchan, entonces intenta hablar a su orgullo y les habla de lo que es el último hombre. Parce, resulta graciosamente, bueno, parce, es que resulta irrisoriamente irónico comprender cómo ese tipo de pensamientos, más que ser una imaginación de un futuro distópico, son la realidad. Por ejemplo, hay una película, Idiocracia, en la cual literalmente están haciendo un experimento para congelar a un soldado y enviarlo al futuro. Pero no recuerdo por qué no envían al hombre más inteligente, sino que envían a un hombre promedio. De la nada, la cápsula en la que estaba enfrascado ese sujeto se desploma en una gran montaña de basura y cae en el apartamento de unos sujetos. Y se topa con un mundo completamente idiotizado, parce. A modo de sátira. Pero eso ya es la realidad, parce. Eso ya es la realidad. Y es curioso cómo se traslada. Puede que pase. Solo basta observar la conducta de esa nueva sociedad estúpida. Y el cómo contemplan absolutamente todo. Te metes a Facebook o a Instagram y exactamente lo mismo. Ahora llegamos al punto interesante. Parce, la estructura social, la estructura de la humanidad se ha fracturado hasta el punto en el que no recuerdo quién es esa frase, ni recuerdo si es mía. Pero, no, parce, probablemente no es mía. Pero es el sujeto en su afán de dominar la cosa culminó por cosificarse a sí mismo. Me suena mucho a la escuela de Marx, porque Marx en una de sus tesis tiene una frase en la cual habla de cómo la relación entre seres humanos se vuelve una relación entre mercancías. Voy a coger esos conceptos sueltos, no quiero profundizar en eso. Eso llegando hasta el punto en el que literalmente lo que es el arte y el pensamiento, o sea, lo que es el ámbito del arte y de la filosofía, del pensamiento, etcétera,
se tomó y se trasladó a dichos seres a la mera creación de contenido, parce, a la mera creación de contenido. Tomar el arte, tomar un artista, tomar un filósofo, la sociedad lo encaminó, lo guió, lo enfrascó en base por y para la creación de contenido, sino una especie de contenido que realmente no es un contenido que se comprenda. Si bien aún se mantienen muchas plataformas en las que se manejan los formatos de tesis, etc., parce, lo general es enfrascar al arte de la filosofía dentro del entretenimiento. Si bien durante mucho tiempo el arte comenzó como una forma de entretenimiento, evolucionó hasta tal punto en el que literalmente una sola obra, parce, una sola novela, puede transformar por completo la representación de la realidad de dicho tiempo. Tenemos a René Descartes, parce, tenemos a René Descartes. Desde Aristóteles a René Descartes, prácticamente la evolución científica, etcétera, era nula, parce. Estaba dominada bajo las creencias, bajo el yugo del aristocristianismo, de la aristocracia y del cristianismo, parce. El aristocristianismo. No sé si se pronuncia así, pero parce. Estaba dominado bajo ese yugo. Una ruptura durante un tiempo, el ser humano palpó un nulo sentido y de ahí surgió el renacimiento, bueno, de ahí surgió lo que es el periodo ilustre de la racionalidad, impulsado por la racionalidad. Pero claro, la racionalidad dejó de ser un ideal pomposo para la sociedad y de ahí surgió el posmodernismo, el cual no es una corriente como tal de pensamiento, parce. Es una estructuración de varias corrientes que pelean continuamente por dominar en sí los tiempos que nos conciernen. Dicho de otra forma, parce, actualmente, desde la caída del racionalismo, estamos sin un ideal. Estamos dominados o sea, estamos enfrentando la caída de los relatos, de los viejos relatos. Familia, amor, prosperidad, etc. Todo ese tipo de relatos y todos los que no mencioné colapsaron, parce. Estamos ante sus ruinas, estamos completamente sumergidos ante sus ruinas, mientras que los buitres tratan de rascuñar esas ruinas para así alzar su propio ideal, su propio relato, con sus concernientes tablas de valoración, hasta el punto en el que conceptos como la comprensión, la racionalidad, el arte, parecen conceptos que nos hacen humanos, se han doblegado por completo al ámbito del entretenimiento. Cada vez hemos perdido más lo que es la interacción con la realidad, parce. Cada vez hemos perdido más lo que es la interacción con nosotros mismos, parce. Ya no tenemos ni interacción con la realidad, ni interacción con nosotros mismos. Incluso el propio trato entre nosotros mismos es un trato entre mercancías, parce. Mercancías que conciernen a una utilidad. Utilidad concerniente claramente al capital. Parce, no estoy en contra del capital, pero hay que resaltar que literalmente estamos palpando la deformación, la putrefacción de lo que es el capitalismo. Ningún sistema es perfecto, parce. Ningún sistema es el correcto. Por ejemplo, cuando uno habla de esta forma, lo tachan de comunista. No, parce. La realidad solo no ha habido, bueno, en la realidad, así después, parce, en la realidad más cercana, solo se han emergido dos sistemas, capitalista y socialista, ambos con su respectivo régimen. El comunismo no es más que, parce, una putria utopía, donde literalmente es el pueblo el que adquiere el poder, el automandato, la distribución de los bienes, etc. Es algo completamente ajeno a un Estado. Pero llegamos hasta el punto de que literalmente, aún siendo cosificados, perdemos la capacidad de interactuar con nosotros mismos de una forma que no sea entre cosas. No me refiero a cosas como un objeto tal cual, como una pala que cumple su utilidad, sino que se abstrae la utilidad de la pala, la concepción de utilidad de ese objeto, y se arraiga en lo que ahora supuestamente es el ser humano. Ser humano que literalmente ha perdido la capacidad racional, crítica y objetiva, etc.
Parce, literalmente ya ni siquiera entendemos nuestro propio lenguaje. Como perros. Somos como perros. Hago una aclaración. O sea, en cuanto al lenguaje. Parece un perro, se le dice comida. Y no entiende, no comprende qué significa la palabra comida. O sea, no comprende toda la abstracción que surge del razonamiento. Aquí hay un tema que quiero hablar, espera. Comprende la fonética. Se adapta a esa fonética. Y actúa en base a esa fonética. ¿Cómo se llama tu perro? Altéralo levemente. Es completamente... Es que lo resalto porque hay muchas personas que no saben eso. Y es importante para lo que voy a decir. Parce, sin la racionalidad, al ver un árbol no comprenderías, no contemplarías más que una putria explosión sensorial, una putria explosión de formas y colores. ¿Por qué? Porque literalmente lo que hace la racionalidad es procesar toda esa información, trasladarla a un objeto, a una etiqueta. Parce, las etiquetas no son malas, las etiquetas es lo que nos permiten abstraer y categorizar toda la realidad con la cual interactuamos. Entonces, si vemos literalmente esa putria explosión sensorial, sensible, fenoménica, etc. Y empezamos, bueno, está el tronco, están las ramas, están las hojas, están los frutos, etcétera, 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 etcétera. Conseguimos una unidad. Pero actualmente esa unidad se está disipando, parce. Cada vez las palabras, etcétera, los conceptos pierden su previo significado, pierden todo lo que le concierne. Simplemente hacen una especie de síntesis del concepto que se está tratando y lo malforman en base a la utilidad para la propaganda. Hasta que llegamos a un punto en el que literalmente no tenemos la capacidad de comunicarnos entre nosotros mismos, parce. Todo se tergiversa por completo. La información se presenta de una forma que literalmente nos vuelve animales, que reaccionamos por instinto. Vemos un concepto que es completamente neutral. Por la forma en la que está presentado es completamente, o sea, la forma en la que está presentado afecta, no sé, nuestras creencias, etc. Entonces atacamos directamente eso, ese concepto neutral. Por ejemplo, eso es una falacia muy común que se llama la falacia, o sea, en las discusiones, que es la falacia ad hominem. La falacia, o sea, la falacia, bueno, el adid, estratagema, etc. Ad hominem consiste en que literalmente cuando estás debatiendo, supuestamente, ya quiero tratar eso, debatiendo con una persona, atacas directamente a la persona, no a su pensamiento ni al argumento. Y aquí ya llegamos al punto de los estratagemas, de los artists, etcétera, de los engaños, parce, de los engaños que Arthur Schopenhauer plasmó en su obra inconclusa El arte de tener razón. Él etiqueta esa especie de retórica, porque la retórica no es más que muchas veces tratar de convencer persuadiendo. La retórica muchas veces consiste en persuadir. Pero aquí ya pasamos a una forma de dialéctica un tanto más perversa, parce. Hay muchos tipos de dialéctica, la retórica, etc. Pero aquí entramos a la que Arthur Schopenhauer llamó como helística, la cual literalmente consiste en utilizar una serie de escenas de estratagemas únicamente con el objetivo de tener razón, parce. Consiste básicamente en marear tanto a tu contertulio, dentro de muchas podridas comillas, porque al final no es más que tu rival. Consiste en marearlo y expresarlo por completo para obtener la razón. Claramente, sin importar si el argumento tiene algún tipo de veracidad o no. Llegamos a ese punto, parce, llegamos a ese punto de que literalmente de humanidad no nos queda absolutamente nada, parce. En el que obras como idiocracia son la realidad, parce. Incluso, parce, me parece muy gracioso porque literalmente tras de la pandemia del COVID-19
Me recordó mucho una novela de Albert Camus. Albert Camus, para sonar petulante, parce. Albert Camus, la cual es La peste. Básicamente un enfermero, o sea, que iba, etcétera, que como que iba a viajar y se suelta una peste. La recuerdo muy vagamente. Lo que sí recuerdo a la perfección es el comportamiento de las personas de esa novela y de lo que se palpa en la realidad era semejante. No sé, parce, sin nada más que agregar, aquí culmina esta novela. Sí, novela. Esa tertulia solitaria, parce. A menos presente, parce.